6 de la mañana, 47 minutos. Los bancos privados otorgarán créditos por 12.000 millones de dólares para apoyar la recuperación económica del país. Así lo dio a conocer la Asociación de Bancos del Ecuador a través de un comunicado. Los bancos privados del país aspiran a entregar 12.000 millones de dólares en créditos durante los próximos 6 meses para apoyar en la recuperación económica del Ecuador, lo que significará alrededor de 3.5 millones de operaciones crediticias. Según el comunicado de la Asociación de Bancos, el sistema financiero ecuatoriano se encuentra sólido y gracias a la confianza de los depositantes y a un manejo prudente, mantiene el nivel de liquidez más alto de la región con 36% de los activos totales. Los bancos indicaron que en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país, la banca se compromete a mantener un flujo adecuado de crédito para todos los sectores productivos, microempresarios y familias del Ecuador, y manifiestan que serán prudentes en su gestión para colocar los créditos. Además, según el anuncio de los bancos, mencionan que pese a que el riesgo país ha complicado el acceso a financiamiento externo, seguirán buscando mayores oportunidades en los mercados internacionales para mantener los niveles de créditos señalados. En los últimos 10 años, según informa la banca privada, en impuestos y contribuciones han aportado con 3.885 millones de dólares. Según Asobanca, el sistema bancario reinvierte en el país 7 de cada 10 dólares de sus resultados anuales. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 6 de la mañana, 49 minutos. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, se encuentra ya con nosotros para tratar temas relacionados a la banca frente al escenario y la coyuntura actual que está viviendo el país. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por darme el espacio. Muy gentil. Bueno, economista, ¿cuáles son las disposiciones que ha asumido la banca privada frente a este tema de la presencia del coronavirus en el país y también a estas disposiciones que las autoridades del gobierno nacional han impartido para la población ecuatoriana? Así es, Fabricio. Creo que la respuesta viene en dos vías. La primera, ¿cuáles son las acciones específicas que está tomando la banca para apoyar el entorno económico, familiar, productivo, que es evidentemente complejo? ¿Y cuáles son las acciones que está tomando la banca para poder mantener todos sus servicios, ¿no es cierto?, 100% abiertos y funcionales en medio de lo que puede llegar a ser una cuarentena parcial, digamos, ¿no es cierto?, claro que es sí, la que ha dispuesto el gobierno. Si le parece, vamos por lo primero. Sí, me parece que está relacionado a la entrega o la decisión por parte de la banca privada de otorgar aproximadamente 12.000 millones de dólares en créditos para los ecuatorianos. Así es, estamos conscientes que la situación económica del Ecuador es compleja. Lo era antes de este problema, esta crisis que tenemos relacionada con el coronavirus, ¿no es cierto? Tenemos un problema evidentemente fiscal, tenemos una reducción del precio del petróleo, tenemos una reducción de las exportaciones tradicionales y no tradicionales del Ecuador y una apreciación del dólar que lo que está haciendo es complicando también las exportaciones y abaratando también de cierta forma las importaciones, que hace que haya más presión sobre la economía. Conscientes de estas presiones que están teniendo las empresas y demás, lo que hemos anunciado el día viernes es que la banca, gracias al buen manejo que ha hecho en los últimos 2 años y al nivel de depósitos, de créditos y de capitalización que se le va a hacer desde el año 2018-2019, está líquida, solvente y lista para mantener líneas de crédito abiertas durante este año. Y ¿cuándo se podrían entregar, economista? Mire, ya se están entregando, ¿no es cierto?, a lo largo de este año, pero hemos anunciado que a partir de abril, entre abril, que es del segundo trimestre de este año, y el tercer trimestre, que va hasta septiembre de este año, vamos a entregar 12.000 millones de dólares nuevos y créditos también que se van a renovar, reestructuraciones. Los dos son importantes porque, claro, alguna gente nos dice, no, es que yo no estoy viendo las condiciones para pedir un nuevo crédito. Está bien, pero aquellas personas que están necesitando liquidez, que están necesitando oxígeno, pueden pedir unas nuevas líneas de crédito o unas reestructuraciones justamente para que puedan salir adelante en esta época compleja que vive el país. Ahora, ¿habrán condiciones especiales para poder acceder a estos créditos? ¿Qué tipo de créditos? ¿Serán créditos de consumo, crédito para el sector productivo, créditos hipotecarios? Mire, van a ir destinados en un 65% de estos 12.000 millones, van a ir destinados a los sectores productivos, que son grandes empresas, pymes, ¿no es cierto?, pequeñas y medianas empresas, microempresas. Estos son los 3 rubros grandes que van estos 65%. Y el 35% restante va a ir destinado al consumo. Y uno dice, bueno, ¿por qué al consumo? Porque evidentemente es tremendamente importante poner dinero
en el bolsillo de las familias en este momento para que puedan seguir consumiendo y demás. Pero la gran parte, las 2/3 partes, van destinadas a los sectores productivos durante este año. Ahora, frente a esta situación que está viviendo el país, y bueno, no solamente el país, sino el planeta de forma general, es evidente que la economía se está frenando, lógicamente, porque las actividades han bajado su ritmo. De hecho, en el país se han restringido ciertas actividades cotidianas y deberíamos esperar que la economía también registre una desaceleración durante estos días. Desde el sector bancario privado se ha pensado eventualmente en revisar las tasas de interés, en prorrogar el tema de pago de ciertos créditos, porque lógicamente ahora las familias ecuatorianas, los ecuatorianos, no tendrán esa liquidez para posiblemente cumplir con esas obligaciones. Sí, estamos conscientes, fíjese usted, la OCDE, ¿no es cierto?, la Organización de los Países Desarrollados en el mundo, Europa, etcétera, ha calculado que solo por el efecto del coronavirus va a haber una reducción de la mitad del crecimiento global durante la mitad. Es decir, es un impacto muy fuerte, muy fuerte. Si es que íbamos a crecer en el mundo, o el mundo iba a crecer alrededor del 2,2%, están reduciendo eso a la mitad, alrededor del 1,1%. ¿Eso qué va a hacer en el Ecuador? Va a ser evidentemente que las actividades que están relacionadas con el turismo, con las exportaciones, con el comercio internacional, se van a sentir afectadas por el tema externo. Y evidentemente a nivel interno, ¿no es cierto?, la situación también es ajustada, no es que hay demasiada liquidez circulando en la economía. Por lo tanto, los bancos lo que van a hacer es efectivamente, y estamos coordinando en este momento con el Banco Central, con la Superintendencia de Bancos y con la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, para poder llamar a aquellas personas, a aquellas empresas que están aproblemadas por este caso específico, ¿no es cierto?, del COVID-19, para que puedan reestructurar sus deudas, ampliar sus plazos y en caso a caso, porque ningún deudor es igual al otro, ¿no es cierto? Por eso no podemos anunciar eso. Son situaciones particulares. Situaciones particulares que requieren un apoyo particular de parte de cada banco. No es lo mismo un crédito a la agricultura que un crédito productivo, que un crédito educativo, etcétera y demás. Y lo que vamos a anunciar, ¿no es cierto?, y estoy yo en capacidad ya de anunciarlo, es que vamos a apoyar caso por caso en esas reestructuraciones que se van a hacer. Debemos esperar entonces, economista, que frente a esta situación tan compleja que está viviendo el país, los ecuatorianos que no puedan cumplir sus compromisos a tiempo, ese pago de ciertos créditos a los cuales ellos han accedido, si no se cumple en cierta fecha, ¿se podría pensar en una extensión del plazo para honrar esos compromisos? Fabricio, lo hemos hecho en las 2 ocasiones anteriores. Pero que no signifique un incremento, por ejemplo, de interés o una multa eventual. Sí, mire, no hay multas y demás. Hay voluntad más bien justamente de ir avanzando con cada uno de los clientes que están aproblemados por esta situación. Te pongo 2 ejemplos a la ciudadanía que lo van a recordar muy bien y que además lastimosamente se han dado en los últimos años en el Ecuador. Primero, el terremoto del año 2016, evidentemente fue una convulsión nacional, también localizada en 2 provincias claramente, y la banca reestructuró una gran cantidad de créditos a todas aquellas personas, comerciantes, familias y empresarios que estaban aproblemados en ese momento. Y se les llamó en ese momento que se acerquen a las sucursales bancarias. Ahora no vamos a hacer eso. Pedimos a las personas que no se acerquen a las sucursales, porque evidentemente significa un riesgo de contagio mayor. Más bien lo que pedimos es que utilicen los canales telefónicos, canales digitales, se contacten con su banco donde tienen su operación crediticia y se procederá justamente caso por caso a analizar qué es lo que está pasando. Y el caso más reciente es el caso de octubre, Fabricio, ¿no es cierto?, en el cual durante prácticamente una semana el Ecuador en general y sobre todo la Sierra Central, por la paralización que se dio, no pudo producir. Hubo una gran cantidad de empresas que tuvieron que reestructurar sus operaciones y que hoy por hoy tienen nuevas líneas de crédito o tienen reestructuradas sus operaciones para poder pagar cuotas mucho menores de las que estaban pagando anteriormente. De acuerdo, economista. Entonces, está confirmado, ya existe una decisión desde el sector de la banca privada de revisar los plazos para que los ciudadanos que tengan compromisos, obligaciones con los bancos y que no puedan cumplir a tiempo con esas obligaciones, se pueda revisar el plazo, ¿no? Se pueda revisar los tiempos de pago. Se revisará efectivamente las condiciones. Si me permite un tema adicional que vale la pena aclarar a la ciudadanía. Mire, hay mucha preocupación sobre cómo va a seguir la actividad bancaria en medio de las restricciones que estamos teniendo de acceso, qué va a pasar con las agencias que están en los centros comerciales, etcétera y demás. Yo lo acabo de mencionar, ya lo demostramos en el periodo, en la paralización de octubre, en la cual ni siquiera pudimos salir en muchos casos de nuestras casas. La banca sigue activa el 100%, a pesar de que físicamente no se puede abrir algunas sucursales y llega a darse el caso en algún momento.
tienen las activaciones de toda la banca electrónica, la banca móvil, las páginas web, etcétera, y funcionan de la misma forma que funcionan las transacciones electrónicas e incluso mucho mejor que las físicas, ¿no es Y cierto? disponibles 24 horas, ¿no? Disponibles 24 horas. Entonces, el mensaje a la ciudadanía es tranquilidad, la banca está estable, la banca tiene altos niveles de liquidez, es una banca solvente que va a apoyar por el lado de los créditos a lo que se requiera, pero la principal tarea de la banca en un año como este, de recesión complejo, convulsionado, en el cual además la gente está muy asustada, es cuidar el dinero de los depositantes. Y eso lo vamos a hacer a rajatabla ante cualquier situación. Bueno, usted ha mencionado algo que es muy importante. Las actividades y el servicio que se cumplen en la banca privada, en los bancos, continuará de manera normal. ¿Las puertas de los bancos abrirán completamente? El día de hoy la disposición es abrir todas las agencias bancarias. La Superintendencia de Bancos, con quien hemos estado coordinando el día de ayer, va a emitir algunas resoluciones y algunas regulaciones del día de hoy. Y tendremos que estar atentos para ver cómo evoluciona el tema. Pero hoy por hoy las agencias bancarias están abiertas. Lo único que pedimos es que sigan los mismos consejos de seguridad, de higiene y demás que el gobierno y las autoridades de salud y la OMS están emitiendo, pero se pueden hacer. La recomendación es que puedan utilizar estas herramientas tecnológicas como canales telefónicos, canales digitales, banca virtual, banca móvil, para poder llevar a cabo estas transacciones bancarias, ¿no? Es la recomendación en este momento. La recomendación es esa. Hoy por hoy la banca ventajosamente tiene una serie de tecnologías, ¿no es cierto? Páginas web, en el teléfono móvil, a través de teléfono, etcétera. Todo lo que se puede hacer en una agencia se puede hacer vía remota y online. De acuerdo, economista. Algo que quería mencionarle sobre este tema de la revisión de los plazos ahora en medio de esta situación que está viviendo el país. ¿Se revisará eventualmente también estas tasas de interés? Mire, las tasas de interés son un resultado en la economía y hay que recordar que están fijadas por el Banco Central. No es como en el resto de países que fluctúan ante lo que pasa en la economía. Y evidentemente, con este nivel de riesgo país que tenemos hoy por hoy de 3.500 millones, la cantidad de dinero que podemos conseguir en economía local e internacional es muy compleja. Con lo cual, no vamos a revisar las tasas durante este año. Si es que se hace una inyección fuerte de liquidez, como se ha hecho, hay algunas personas que dicen, pero miren lo que está pasando en Estados Unidos, miren lo que está pasando en Europa, en Inglaterra y demás, que se inyecta una gran cantidad de liquidez y las tasas bajan. Efectivamente, esa es la consecuencia. Si es que hay mucha liquidez en la economía, hay una inyección de liquidez, bajan las tasas. Ahora lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es comprometiéndonos a mantener niveles de liquidez y niveles de crédito adecuados para financiar los niveles de actividad en la economía. Quiero pedir al productor Carlos Aguilar que nos pueda extender un poco más el tiempo para la entrevista, porque es muy importante algunos temas que pueda aclararse desde el representante de la banca privada del país. Había una reunión programada entre las autoridades económicas, el ministro de Economía y Finanzas, las bancadas de la Asamblea Nacional y la banca para poder abordar ciertas acciones en materia económica con el propósito de fortalecer un poco el escenario económico, precisamente para apuntar, entre otros, el tema de la reinversión de utilidades en créditos o el reducir las tasas de interés que le estaba mencionando y que había sido un planteamiento del ministro Richard Martínez en la semana anterior. ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta del gobierno nacional sobre la reinversión en utilidades para la entrega de créditos? Sí, mire, evidentemente el gobierno nacional y la Asamblea Nacional se encontraban la semana anterior preocupados sobre cómo la banca va a reaccionar ante esta situación que estamos viviendo en el Ecuador y cómo se va a poder reestructurar. El viernes pasado nosotros emitimos, ¿no es cierto?, este comunicado y esta acción específica, que son los 12.000 millones de dólares en la economía en términos de créditos a todos los sectores, y hemos venido coordinando desde el día jueves ya con el ministro de Economía, con la Superintendencia, con el Banco Central, para encontrar cuáles son las mejores acciones y qué cambios normativos incluso pueden darse a nivel de manejo de la liquidez para que los bancos puedan desplazar más liquidez que tenemos en ciertos fondos para poder prestarlos en términos de crédito productivo. Lo estamos coordinando hoy por hoy con el ministro. Pero un tema adicional, permítame decirle, de todas las utilidades que hace la banca anualmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 600 millones de dólares del año anterior, ¿no es cierto? De esos 600 millones, 70% el año anterior, año 2019 y año a año, se capitalizan, es decir, el 70% se reinvierten en el banco y sirven para poder seguir apalancando créditos. Por eso ya hay una reinversión. Ya hay una reinversión de 70%. Y eso es mucho más de lo que se reinvierte incluso en otros países. Entonces, lo que estamos viendo es que la banca está bien capitalizada. Y ojo, el año anterior rompimos el récord de capitalización y de entrega de créditos.
Por eso es que el tener una banca sólida, sana, le hace bien al país. Nos permite mantener líneas de crédito abiertos, incluso en un momento en el cual estamos claramente entrando a una recesión económica. Ese es el rol de la banca. Otra de las propuestas, incrementar en 0,75% las retenciones de la fuente del impuesto a la renta en varios sectores, entre ellos la banca. Esa es una de las propuestas que hizo el señor presidente la semana anterior. Esa propuesta entiendo yo que tendría que ir a la Asamblea para ser aprobada. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro. Y creo que el sector privado es un conjunto, no solamente la banca, pero el sector privado en su conjunto estará dispuesto a poder arrimar el hombro en lo que nos pida la ciudadanía y el gobierno. Y esta propuesta evidentemente tendrá que pasar por la Asamblea, pero creemos que es parte de un paquete de medidas que tiene que venir. ¿Mantendrán una reunión ya oficial con la autoridad económica del país? Vamos a mantener reuniones, no sé si van a ser oficiales, pero extraoficialmente las hemos mantenido durante los últimos 3 días en varias ocasiones. ¿De manera reservada? Bueno, no abiertas, pero no, digamos, no con presencia del público, en la prensa ni y de demás. prensa. Sí, pero evidentemente hay que manejar estos temas también con mucha técnica, y lo que sí pedimos es que en este momento no es el momento de divisiones, no es el momento de la politiquería, es el momento de unirnos todos y poder tomar decisiones técnicas para preservar el sistema bancario que está estable, que está líquido y que está dispuesto a seguir atendiendo a sus clientes y a los depositantes, evidentemente, resguardar sus depósitos, que es lo más importante en este momento de convulsión económica y de crisis y demás. Gracias, economista, por la información. Muchísimas gracias, Fabricio. Agradecemos al economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, por ofrecernos información sobre estas decisiones que desde la banca privada se han adoptado para los ecuatorianos frente al escenario que se está viviendo con la presencia del COVID-19 en el país.